ejercicio, bueno, voy a hacer un examen de física de BAU de 2018-2019. Voy a ir haciendo vídeos, también voy a intentar en física, a lo mejor lo que no hago, tengo vídeos completos, ¿vale?, de exámenes, pero a lo mejor también lo que voy haciendo es vídeos del tipo de ejercicio, por ejemplo, hacer como una página, ¿no?, o en YouTube, una serie de vídeos de campo gravitatorio, una serie de vídeos de inducción, una serie, ¿vale?, tema por tema. Bueno, por ahora vamos a empezar con este ejercicio, que dice así, es de, ya digo, de 2018-2019, junio, y en la opción A dice: una masa puntual M1 de 5 kilogramos está situado en el punto 4,3 metros. Determina la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M1 en el origen de coordenadas y el trabajo realizado al trasladar otra masa M2 de 0,5 kilogramos desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Bueno, vamos a empezar poniendo lo que nos da el ejercicio. Nosotros tenemos, vamos a poner los ejes de coordenadas, el eje Y, el eje X. No he leído el apartado B. El apartado B dice: situadas las masas M1 y M2 en las posiciones anteriores, ¿a qué distancia del origen de coordenadas el campo gravitatorio resultante del muro? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Dice: una masa puntual M1 de 5 kilogramos está situada en el punto 4,3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, la masa estaría aquí, aquí estaría la masa M1. Ahí tenemos la masa M1, que nos dice que son de 5 kilogramos. M1 igual a 5 kilogramos. Luego nos dice que determina la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M1 en el origen de coordenadas. La intensidad del campo aquí, en este punto. Es lo primero que me preguntan. Y luego me preguntan el trabajo realizado al trasladar otra masa M2 de 0,5 kilogramos. Vamos a poner aquí M2. 0,5 kilogramos, ¿vale? Este punto, como hemos dicho, es el 4,3. ¿Bien? Vale, y luego más cosas que nos dicen. Nos dan la constante de gravitación universal, G. G igual a 6,67, pues dice la menos 11 Newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, ¿vale? Esa es la constante de gravitación universal. Bueno, vamos a calcular primero el campo gravitatorio que ejerce la masa 1 en el punto 0, 0, en el origen, ¿vale? En el 0, 0. Vamos a ver cómo se calcula eso. Existen dos maneras, ¿vale?, de calcular este ejercicio, de calcular este apartado. Para calcular el campo en un punto lo podemos hacer con trigonometría o lo podemos hacer con vectores, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacerlo de las dos maneras para que veáis que el resultado es exactamente el mismo. Con lo cual, para ello, lo primero que voy a hacer es calcularme por trigonometría, necesitaré el ángulo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero tenemos que la altura de este triángulo, aquí se forma un triángulo, no sé si lo veis, se forma este triangulito, ¿vale? La altura sería 3 y en la horizontal sería 4, con lo cual la distancia, si hacemos Pitágoras, se ve que el 5, ¿vale?, porque 3 al cuadrado, el 9 más 4 al cuadrado es 16, la raíz de 16 es 5, con lo cual esa distancia va a ser 5. Y bueno, esa sería la distancia que hay desde el origen hasta nuestra masa. Digamos que estoy haciendo la parte de matemáticas todavía no he tocado nada de física. Vamos a calcular también este ángulo alfa. La distancia, lo pongo, ¿vale?, como la he calculado, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que eso me ha dado 5 metros, ¿vale? Bueno, y ahora voy a calcular el ángulo que forma el ángulo alfa de ese pequeño triangulito, ¿vale? Es necesario para proceder a hacer los demás cálculos. 3 dividido entre 4, o sea, arcotangente de 3 dividido entre 4, con lo cual me queda 36,87 grados. 36,87 grados. Ese sería el ángulo alfa que forma, digamos que forma esta figura. Ese sería nuestro ángulo. Entonces, ¿cómo calculamos
por trigonometría, vamos a poner aquí, por trigonometría, ¿cómo calculamos el campo? Bueno, lo primero, el campo, que sepáis que es G es igual a G mayúscula por la masa partido por la distancia al cuadrado. Esto es campo gravitatorio. N partido por masa partido por kilogramo. Newton partido por kilogramo, ¿vale? Eso sería nuestro campo, ¿vale? Nuestro campo gravitatorio. Esa es nuestra formulita. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Esto siempre es un vector, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular ese campo? Pues simplemente vamos a hacerlo por trigonometría, con lo cual tenemos la masa, que aquí voy a poner, en la fórmula voy a poner M1, porque es la masa a considerar, M1, y vamos a ver el campo que realiza en el punto 0, 0. Con lo cual, la distancia que nosotros tenemos sería de 5, ¿vale? Con lo cual, el campo, el módulo del campo, sería igual a G 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa 1, que son 5 kilogramos, perdón, voy a poner kilogramos aquí, 5 partido por la distancia, perdón, la masa sí, 5 kilogramos partido por la distancia, que también son 5. 5 al cuadrado, ¿vale? Así que el campo total, G, sería 6,67 partido por 5. 6,67 dividido entre 5 nos da 1,334 por 10 a la menos 11. 1,334 por 10 a la menos 11 newton por kilogramo. Eso sería el módulo del campo, ¿vale? El módulo del campo que está ejerciendo nuestra masa en este punto. Pero vamos a ponerlo en vector. Por trigonometría, ¿cómo se hace? Bueno, si os fijáis, este sería el campo que tenemos en el eje. Si nosotros hacemos aquí un vector, este vector más este vector, ¿vale? Este sería el campo que tenemos en Y, y este vector que tengo aquí, el campo que tenemos en X. Si os fijáis, este es el seno y este sería el coseno, con lo cual el campo por trigonometría sería 1,334 por 10 a la menos 11 por el coseno de 36,87 más 1, esto sería en Y, o sea, en Y, el vector Y, unitario Y, que pertenece a la X, más 1,334 por 10 a la menos 11 por el seno de 36,87 en J, ¿vale? Bueno, pues si nosotros hacemos esto, exponente a la menos 11 por el coseno de 36,87 nos sale que el G, campo, es igual a 1,067 por 10 a la menos 11 en Y más 1,334 exponente a la menos 11 por el seno de 36,87, 8,004 por 10 a la menos 12, 8,004 por 10 a la menos 12 en J. Newton partido por kilogramo. Ese sería nuestro vector. ¿Cómo lo podemos hacer si hacemos el ejercicio de este mismo cálculo? ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer si lo hacemos por vectores? Bueno, pues si nosotros lo hacemos por vectores, sencillamente tendríamos que calcularnos el vector unitario. ¿Cómo calculamos el vector unitario de esta figura? ¿Cómo nos calcularíamos el vector unitario? Simplemente sería el vector 4, 3 partido por su módulo, ¿vale? Entonces el módulo sería 5, con lo cual el vector unitario que nos tendríamos que calcular sería el 4, 3, todo ello partido del módulo de 4, 3, ¿vale? El módulo de ese mismo vector. Eso nos quedaría
4 quintos más 3 quintos. Ese sería nuestro vector unitario. Entonces, simplemente, nosotros lo que tendríamos que hacer es este numerito de aquí multiplicarle por su vector unitario. Con lo cual nos quedaría g, vamos a ver que nos va a dar igual, 1,334 por 10 a la menos 11 por 4 quintos, eso sería en i, más 1,334 por 10 a la menos 11 por 3 quintos en j. Si nosotros hacemos esas operaciones, 1,334 exponente a la menos 11 por 4 quintos, nos va a dar que g es igual a 1,0672, he puesto un decimal más, ¿vale? Pero es exactamente el mismo, por 10 a la menos 11 en i, más 1,334 exponente a la menos 11 por 3 dividido entre 5, 8,004, ¿vale? 8,004 por 10 a la menos 12 en j, ¿vale? Newton por kilogramo. Lo he querido hacer de las dos maneras para que veáis cómo se hace, tanto con el vector unitario, esto sería sacándome el vector unitario, que simplemente es el vector que tenemos. Este vector es 3 en i y, bueno, 3 en j, 4 en i, ¿vale? Entonces ese vector dividido entre su módulo nos sacamos el vector unitario, que ese vector unitario, si lo repartimos uno para el eje y otro para el eje x y otro para el eje y, podemos calcularnos, como veis, estas dos cantidades son exactamente iguales, ¿vale? Voy a borrarlas, me voy a quedar solamente con una de ellas, voy a borrar todo esto, espero que lo hayáis entendido, y bueno, voy a poner el vector unitario como nos ha quedado, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar todo esto, ya lo tenemos, y vamos a dejar nuestro vectorcito unitario, me voy a quedar con este, me gusta más. Así que, bueno, lo voy a poner por aquí para hacer el siguiente apartado. El vector sería igual a 1,0672 por 10 a la menos 11 en i más 8,004 en j, newton partido por kilogramo. ¿Es recomendable aprenderlo a hacer de las dos maneras? Pues sí, yo antes lo hacía mucho por trigonometría, pero me he dado cuenta que muchos profesores luego en la universidad lo explican con el vector unitario, ¿vale? Entonces, bueno, está bien y luego a veces hasta se puede simplificar la fórmula original, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver ahora, porque nos piden otra cosa en el apartado A, ¿vale? Estamos haciendo el apartado A, esta es la primera cosa que nos piden, el vector campo, en ese punto, que ya lo tenemos, y el módulo también, tenemos tanto el módulo como el vector, y luego nos dicen, el trabajo realizado traslada una masa M2 de 0,5 kilogramos desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es trasladar una masa desde el infinito hasta el origen. Imaginamos una masa que está en el infinito que va a venir hasta este punto, ¿vale? Hasta el punto que hay ahí. Ahí, en ese punto, se está creando este campo, ¿vale? Es un campo de atracción, ¿vale? Entonces, si nosotros observamos, en el infinito, el campo total va a ser 0, ¿vale? Eso lo podemos ver si nosotros integramos el trabajo, es igual a la integral de g por m1 por m2 partido por la distancia al cuadrado, ¿vale? Digamos, entre 0 y infinito. Imaginamos que estamos integrando esto por un diferencial de... vamos a poner aquí R, para no confundir y tener muchas incógnitas. Si nosotros hacemos este integral, fijaros que esto es fuerza y esto es, digamos, desplazamiento, distancia, ¿vale? X, desplazamiento, como queráis. Si os acordáis, el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, ¿vale? Ese sería el trabajo que nosotros realizamos, ¿vale? Si nosotros hacemos este integral,
Habrá muchos que a lo mejor estéis en segundo de bachillerato, pero todavía no sabéis integrar porque os las enseñan las integrales, a lo mejor las empiezan a enseñar ahora, ¿vale? Pero bueno, simplemente esta fórmula que nosotros usamos en primero de bachillerato, aquí la podemos ver en la integral, ¿veis? Tenemos la fuerza, que la fuerza es la ley de gravitación de Newton, sale la ley de gravitación de Newton, y el desplazamiento, que es el desplazamiento del radio. Fijaros, el radio digamos, desde la masa hasta el punto de la otra masa a la que queremos desplazar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que ¿por qué se hace una integral? Bueno, si esta es la Tierra, por ejemplo, y aquí tenemos un objeto, la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese objeto para atraerlo, ¿vale? ¿Qué sucede? Esa fuerza es diferente. ¿De qué depende esa fuerza? Esa fuerza depende de R, ¿vale? Depende de la distancia. Entonces, la fuerza va cambiando, no es la misma fuerza aquí, que aquí, que aquí, que aquí. ¿Por qué? Porque según va disminuyendo la distancia, la fuerza va siendo mayor. ¿Qué pasa? Ese cambio de fuerza hace que no podamos utilizar la fórmula que usábamos en primero de bachillerato, ¿vale? Porque si no, aquí lo que sucede es que como tendría que hacer varias fuerzas en diferentes puntos, sería una locura, no se puede hacer esto. Entonces, para ese mecanismo, para poder solucionar este problema, se hace una integral, ¿vale? En la integral lo que nos está diciendo es que en todos estos diferenciales de distancia, vamos a integrar todos esos diferenciales de distancia. Recordad que la distancia es toda ella, ¿vale? Esto sería R. Pues nosotros lo que vamos a integrar es todos esos diferenciales de R, por eso se hace mediante una integral el cálculo, ¿vale? Si nosotros hacemos esta integral, para los que ya lo hayan ido viendo, esto nos quedaría, sacamos la parte constante fuera de la integral, G por M1 por M2, eso lo sacamos fuera de la integral, esto entre 0 e infinito, y aquí nos quedaría 1 partido por R al cuadrado. 1 partido por R al cuadrado diferencial de R. ¿Cómo se hacen estas integrales? Bueno, esto es como si tuviéramos, lo voy a hacer aquí un poquito sucio, como si tuviéramos R a la menor 2, diferencial de R. ¿Qué se hace en las integrales? Bueno, en las integrales es lo contrario que las derivadas. Entonces, se le suma 1 y se le divide entre 1, o sea, sería menos 2 más 1 partido de menos 2 más 1, ¿vale? No es como las integrales que se multiplica, aquí se divide y en vez de restar, se le suma al exponente. Con lo cual, esto me quedaría, más la constante de integración, esto me quedaría R a la menos 1, que sería, y menos 2 más 1, que sería menos 1, con lo cual me quedaría menos 1 partido por R. Por eso esta integral nos queda de la siguiente manera. G, M1, M2 partido por R, con el signo negativo, entre 0 e infinito. ¿Qué sucede cuando yo integro entre 0 e infinito? Bueno, pues que sería, si le damos la vuelta a estos signos, porque aquí tengo un menos, esto me quedaría de la siguiente manera. Aquí pongo infinito y aquí pongo 0, me quedaría. Bueno, he puesto 0, pero no debería haber puesto 0, debería haber puesto aquí una unidad R, porque si pongo 0, sería una locura, sería infinito, ¿vale? Entre R, infinito, entre una distancia e infinito. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, lo que me queda es G, M1, M2 partido por R menos G, M1, M2 partido por infinito, con lo cual esto se va y esto es 0. ¿Vale? ¿Qué podemos decir? Que el trabajo realizado sería G por M1 por la masa 2 partido por el radio. ¿Vale? Simplemente porque lo traigo desde el infinito y de ahí ya me podría calcular el trabajo. Así que, resumiendo, voy a borrar. ¿Vale? Para calcular el trabajo, la única fórmula que tengo que utilizar, digamos, es esta fórmula de la energía. Simplemente, si yo tengo, esto me daría en julio partido por kilogramo. Yo lo que quiero calcularme, esto me daría en julios, perdón. Me daría en julios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es multiplicar
G, que es lo que me ha dado, por la masa, ¿vale? Perdón, G no, tengo que multiplicar, perdón. Tengo que calcular el potencial, ¿vale? Que el potencial, fijaros, viene también de esta fórmula, sería G por la masa 1 partido por R, ¿vale? Ya os he explicado cómo se calcula el trabajo, ahora vamos a ver cómo se calcula el potencial. El potencial sería G por M1 partido por R, que esto se mide en julios por kilogramo. Con lo cual, lo que tengo que calcularme para calcular el trabajo es igual a la masa que yo voy a calcular, la masa que se va aproximando, por el incremento de potencial. ¿Cómo se calcula ese incremento de potencial? Simplemente con esta formulita. Entonces, tenemos que ver el potencial que hay en el infinito. Fijaros que el potencial en el infinito va a ser 0, porque G por M partido por infinito, que dice que la masa 2 está en el infinito, va a ser 0. Entonces, aquí tendríamos trabajo igual a la masa 2 por el incremento de potencial, que sería G por M1 partido por la distancia, que es la distancia a la que está la masa 1, ¿vale? Que serían 5, vamos a poner R por ahora, menos G por M1 partido por infinito. Esta es 0, con lo cual el trabajo a realizar simplemente sería la multiplicación de estos términos, como hemos visto en la anterior fórmula, ¿vale? Que os acabo de explicar. Entonces nos quedaría que el trabajo realizado sería la masa 2, que es 0,5 por 6,67 por 10 a la menos 11 partido por 5. Y sería un trabajo positivo porque vamos a favor de cambio, ¿vale? Si nosotros hacemos eso, nos quedaría 6,67 exponente a la menos 11 por 0,5 dividido entre 5. 6,67 por 10 a la menos 12. 6,67 por 10 a la menos 12 julios. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Y ese sería el trabajo total que va a realizar nuestra... que va a realizar la masa M1 para llevar la cargador desde el infinito al punto 0,0. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir haciendo ejercicios y a seguir trabajando, ¿vale? Bueno, disculpad un momento, porque esto me falta aquí, ¿vale? Me he comido el 5, de la masa M1, ¿vale? Este 5, con este 5 se va y me quedaría por la mitad, ¿vale? Dividido entre 2, nos quedaría 3,335 por 10 a la menos 12, ¿vale? Julios. Y me falta el apartado B. Este era el apartado A, señores. A ver, para hacer el apartado B de este ejercicio, tenemos que hacer lo siguiente. El apartado B nos dice que una vez que las dos cargas están en esos puntos, el apartado B nos dice lo siguiente, nos dice, estando las cargas en esos puntos, las masas, situadas las masas M1 y M2 en las posiciones anteriores, ¿a qué distancia del origen de coordenadas el gravitatorio resultante es nulo? Es decir, si nosotros tenemos las dos cargas, una la teníamos en el eje, aquí tenemos la masa 2, y en 4, 3, ¿no? 2, 3, 4 y 3, 1, 2 y 3, y aquí tenemos la masa 1, nos dice que en qué punto de aquí, ¿vale? Digamos que aquí distancia del origen del campo gravitatorio resultante es nulo. ¿Dónde vamos a tener campo gravitatorio nulo? ¿Vale? Esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿En qué línea del espacio, en qué punto de aquí nuestro campo va a ser nulo? El campo, como hemos dicho, ¿vale? El campo, perdón,
campo G, gravitación G, es igual a G por la masa partido por la distancia al cuadrado, ¿vale? Vamos a poner R al cuadrado. Nosotros tenemos el campo, tanto para M1 y tanto para M2. Entonces nos piden en qué punto de esta recta el campo se anula. Fijaros, los dos campos que tenemos son campos de atracción. El campo de M1 irá hacia M1, ese sería el campo 1, y hacia el otro lado iría el campo G2, ¿vale? Entonces hay un punto, si las dos masas estuvieran fijas, ¿vale? Habrá un punto del campo donde se anule. ¿Dónde se va a anular el campo? Obviamente cuando el campo 1 y el campo 2 tengan la misma magnitud, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tanto el campo 1 como el campo 2 son diferentes, ya que la masa M1 era de 5, la masa M1 es 5 y la masa M2 es 0,5 kilogramos. ¿Qué sucede? Pues que, lógicamente, el campo se anulará más cerca de G2, debido a que la distancia está en el denominador, ¿vale? Entonces, cuando la distancia de M1 sea más grande y la de M2 sea más pequeña, habrá un punto donde los campos se anulen, ¿vale? Y, lógicamente, va a estar más cerca de G2, ¿vale? Porque G2, a medida que nos acercamos a G2 irá aumentando a medida que nos acercamos, y a medida que nos alejamos de M1, G1 irá disminuyendo. Con lo cual vamos a poner los dos campos y la distancia que hay entre ellos. Es verdad que para hacer este ejercicio, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver M1 y M2 de esta manera, ¿vale? Lo vamos a ver M1 y M2, lo vamos a ver así, como una línea recta, ¿lo veis? Y luego ya calcularemos el punto exactamente donde sucede esto. Como nos conocemos el ángulo, que ya no lo hemos calculado antes con trigonometría, podemos luego calcular en qué punto exactamente de coordenadas estaría el punto. También como tenemos el vector unitario, también lo podemos calcular. Así que por eso no tenemos ningún problema, ¿vale? Así que, bueno, vamos por ahora a calcularnos en qué punto, si lo vemos así horizontalmente, esta distancia medirá 5, ¿vale? 5 metros. Entonces, ¿dónde se anulará el campo? Lógicamente va a estar más cerca por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a llamar a esta distancia, la vamos a llamar X, ¿vale? Esta distancia será X. Y esta distancia, bueno, vamos a ponerla aquí, esta distancia será X y esta distancia será 5 menos X, ¿lo veis? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar los dos campos, con lo cual tendremos que el campo 1 tiene que ser igual al campo 2 para que la suma de los dos campos sea 0. El campo 1 sería G por M1 partido de 5 menos X al cuadrado. Y el campo 2 sería G por M2 partido por X al cuadrado. ¿Vale? Si nosotros sustituimos numéricamente, bueno, las G's se nos van a ir, ¿lo veis? Porque están en ambos lados, y me quedaría 5 partido de 5 menos X, todo ello elevado al cuadrado, igual a 0,5 partido por X al cuadrado. ¿Cómo puedo hacer esta operación de una manera muy sencilla y muy rápida? Haciendo la raíz. Si yo tomo raíz en este lado y tomo raíz en este otro, los cuadrados del denominador se me van a ir, con lo cual tendré raíz de 5 partido por 5 menos X igual a raíz de 0,5 partido de X, ¿vale? Esta X pasa multiplicando, este 5 menos X pasa multiplicando y me queda raíz de 5X igual a raíz de 0,5 por 5 menos raíz de 0,5 por X, ¿vale? Esto pasa al otro lado y me queda raíz de 5 por raíz de 0,5, más raíz de 0,5x igual a raíz de 0,5 por 5. ¿Vale? Vamos a calcular esto y me quedaría que x es igual a raíz de 0,5 por 5 partido de raíz de 5 más raíz de 0,5. Bueno, vamos a hacer todo eso, que es un poco rollo. Lo podéis hacer también más numéricamente, ¿eh? Y nos quedaría raíz de 0,5 por 5
partido todo de la raíz de 5 más la raíz de 0,5. Esto nos quedará 1,20. X valdrá 1,20 metros, ¿vale? Ese sería el punto. Entonces, digamos que X valdrá 1,20, así que podemos calcular el punto exactamente donde va a estar esto, ¿vale? Bueno, tiene más decimales. Si queréis cojo 20, 13, para coger más decimales, 20, 13 metros, ¿vale? Voy a borrar y voy a calcular exactamente el punto donde estaría, ¿bien? Entonces, fijaros, nosotros lo podemos hacer igual que hemos hecho antes, vectorialmente, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto? Si nosotros tenemos una distancia así, esta sería la distancia, nuestro vector, ¿vale? El punto que nosotros estamos, sería, todo esto mide 1,20, 1,20, 13. ¿Cuánto mediría esto y cuánto mediría esto? Pues como tenemos nuestro vector unitario, el vector unitario, recordad que era 4 quintos, 3 quintos, ¿vale? Con lo cual, multiplico este número por el vector unitario y tengo exactamente, digamos, este punto de aquí, ¿vale? El punto, vamos a llamarle punto P, que nos están dando, por llamarle de alguna manera. Entonces, multiplicaríamos 1,20 por 4 quintos, también lo podéis hacer por trigonometría, ¿eh? 1,20, 13 por 4 dividido entre 5, 0,96, 96,1, y por 3 quintos. 0,72. 0,721 también, ¿vale? Así que ahí justamente sería, ese sería justo el punto donde se me anulan los dos campos, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido y voy a seguir haciendo problemas debajo. Bueno, voy a hacer ahora el examen de física de 2018-2019 de la opción A, el ejercicio número 2. Le hice el otro día el número 1, ahora voy a hacer el número 2. Dice, un detector, es de sonido, dice, un detector situado a cierta distancia de una fuente sonora puntual mide un nivel de intensidad sonora de 80 decibelios. Entonces, nos dan la intensidad sonora, que son de 80 decibelios. Dice, si se duplica la distancia entre la fuente y el receptor, un detector de una fuente sonora puntual mide un nivel de intensidad sonora de 80 decibelios. Si se duplica la distancia entre la fuente y el detector, determina a esta distancia la intensidad sonora. Entonces me dicen qué pasa si se duplica el A, bueno, si se duplica la distancia, determina esta distancia, nos preguntan cuánto valdrá la intensidad sonora, la intensidad, y el B nos preguntan que cuánto valdrá el nivel de intensidad sonora. Nivel de intensidad sonora. ¿Vale? Cuando nosotros aumentamos la distancia. Nos da la intensidad umbral, que sería de 10 a la menor 12 vatios partido por metro al cuadrado, ¿vale? Bueno, vamos a calcular vamos a hacer este ejercicio. Vamos a empezar por el apartado A y nos dice que se duplicaría la distancia. Vamos a poner la distancia R, mejor, normalmente en esta fórmula, porque es circular, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos dos formulitas con las que trabajamos aquí. Intensidad es igual a la potencia que tenemos partido por la superficie. Recordamos que, bueno, sería potencia partido de la superficie, 4pi por R al cuadrado, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el primer apartado. Nos dan el nivel de intensidad, que son 80, con lo cual nosotros tenemos otra formulita que es beta igual a
10 por el logaritmo de la intensidad partido por la intensidad inicial, ¿vale? Con lo cual, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a calcular la intensidad, ¿vale?, que está produciendo, digamos, esta cantidad de... este nivel de intensidad sonora. Con lo cual, yo me lo calculo y tendré lo siguiente, que beta sería 80 igual a 10 por el logaritmo de I partido por I sub 0. Con lo cual, si yo despejo de aquí I, el 10 pasa dividiendo, con lo cual te queda 8 igual al logaritmo de I partido por 10 a la menos 12. Si aquí tomamos antilogaritmo, ¿vale?, me quedaría I partido de 10 a la menos 12 igual a 10 elevado a 8. Con lo cual, la intensidad sería igual a 10 a la menos 12, 1 exponente a la menos 12 por 1 exponente a la 8. Con lo cual me quedaría 0,1 por 10 a la menos 3 vatios por metro cuadrado. Me está diciendo que calcule la intensidad que habría cuando se duplica cuando duplicamos la distancia. Es decir, nosotros tenemos la potencia va a ser la misma, la potencia es igual, y lo que vamos a hacer es duplicar la distancia. Si nosotros tenemos esta ecuación, intensidad igual a potencia partido por superficie, ¿vale? Esa sería la intensidad que tenemos. ¿Qué sucede si yo tengo la fórmula? Vamos a ponerla así, 4pi potencia igual a 4pi por la distancia por 2r y todo ello al cuadrado. ¿Qué ocurre cuando nosotros cambiamos estas condiciones? ¿Vale? ¿Qué le ocurriría a nuestra intensidad? Obviamente la intensidad va a cambiar. Y nosotros tenemos que 0,1 es igual a la potencia que nosotros tenemos, que no la sabemos, partido de 4pi por r al cuadrado. Fijaros, si yo de esta ecuación, ¿vale?, de esta ecuación, que es la que yo me quiero calcular cuando he duplicado el radio, esto me quedaría así: potencia partido de 2 al cuadrado es 4, me quedaría 4pi por 4 por r al cuadrado. Si yo este 4 le pongo aquí delante, me quedaría algo así: 4 veces 4pi por r al cuadrado. No sé si lo veis, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0,1, porque todo esto hemos dicho que la intensidad, esa intensidad y esos decibelios es a esa cierta distancia. Y eso va a valer 0,1 vatio por metro cuadrado. ¿Qué ocurre si yo me alejo el doble? Bueno, pues esto va a seguir valiendo 0,1, con lo cual tendré que la intensidad, cuando he duplicado el radio, vamos a poner 2 veces r, por poner algo, me va a quedar 1/4 por 0,1. Con lo cual, 0,1, bueno, 0,1 por 10 a la menos 3, perdón. 0,1 por 10 a la menos 3, cuidado. 0,1 por 10 a la menos 3 entre 4. Entonces me quedaría 0,1 exponente a la menos 3 dividido todo entre 4 y me quedaría 25 por 10 a la menos 6. 25 por 10 a la menos 6 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Eso sería la intensidad. ¿Cómo me quedaría la intensidad cuando yo duplico el radio? 25 por 10 a la menos 6. Voy a ponerlo por aquí. 25 por 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado.
Y ahora me están pidiendo que cuánto valdrá en decibelios el nivel sonoro justamente a esta distancia. Bueno, como ya tengo la intensidad, simplemente me vengo a esta ecuación, voy a borrar y sustituyo, ¿vale? Entonces, esa intensidad yo tengo que el nivel de intensidad sonora sería 10 por el logaritmo de esa intensidad, 25 por 10 a la menos 6, partido de 1 por 10 a la menos 12. Entonces, esto dividido entre 1 exponente a la menos 12, el logaritmo de esto, y por 10. Pues me quedará de 73,97 decibelios. El nivel de intensidad sonora será de 73,97 decibelios. ¿Vale? Y ese sería el nivel de intensidad sonora. Ya estarían hechos los dos apartados. Espero que lo hayáis entendido y nada, voy a seguir haciendo ejercicios de BAU y que los vayáis viendo. Dar me gusta, suscribiros al canal si lo vais entendiendo y si tenéis dudas, no recordad, venid a la academia y preguntarme, ¿vale? Bueno, voy a hacer ahora otro ejercicio de la opción A, de junio de 2018-2019, de física, y es un ejercicio de inducción, bueno, de campo magnético, hilos, y dice lo siguiente, dice, se tienen dos hilos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos al eje Z, que cortan al plano XY en los puntos 000 y 220 centímetros. Cuidado con esto, centímetros, ¿vale? Es un rollo, pero son centímetros, no son metros. Muchas veces nos ponemos a hacerlo, nos creemos que estamos haciéndolo en metros y ya mal rollo. Por cada cable circula una corriente de 5 amperios en sentido positivo del eje Z. Calcule el vector campo magnético en el punto 020 y en el punto 110. Bueno, nos dan la permeabilidad magnética en el vacío, con lo cual, bueno, muy sencillo, vamos a calcular vamos a hacer el apartado A. Luego nos piden la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto 220, así que, bueno, vamos poco a poco, vamos a hacer todo. Bueno, vamos a hacer primero, poner los datos, uno está en el origen, 0, 0, 0, bueno, vamos a hacer el dibujo, ya está. Vamos a poner los ejes de coordenadas, este es el eje Y y el eje X, aquí vamos a poner el primer conductor, con lo cual, si ponemos el primer conductor aquí, tenemos que está en el punto 000 y el segundo conductor está en el punto 220. 2, 2, vamos a poner aquí, 1 y 2, 2, 2, 0, aquí está el segundo conductor. Ahí tenemos el segundo conductor. Como veis, los dos los he puesto hacia afuera, ¿vale? Porque hacia acá vendrá nuestra corriente, ¿vale? Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Bien? Vale. Por cada cable circula una corriente de intensidad de 5 amperios, de intensidad que circula tanto por 1 es igual a la intensidad que circula por el 2, que sería de 5 amperios. 5 amperios. Y me piden el vector campo magnético en el punto 020, 020, me pide aquí, y en el punto 110, y en este punto, ¿vale? En esos dos puntos me están pidiendo que calcule el vector campo magnético, ¿vale? Bueno, vamos por partes, vamos a ver cómo se calcula esto, con lo cual lo primero que tenemos que saber es la fórmula del campo que ejerce un hilo, ¿vale? Un hilo conductor sería nu sub 0 por la intensidad partido por 2pi por la distancia, ¿vale? Eso sería el campo que genera, esto se mide en teslas, ¿vale? El campo que genera un hilo, ¿vale? Un hilo conductor, esa es la formulita del campo que genera un hilo conductor. Lo más complicado de estos ejercicios, para todos los alumnos que tengo, es el dibujo y lo de la regla de la mano derecha y todo eso. Yo voy a intentar clarificar y ver que es sencillo, ¿vale? Y voy a deciros cómo lo hago yo y espero que os sirva. A mí me salen los ejercicios así. Es verdad que no soy físico, igual algún físico ve este ejercicio, me ve haciendo ejercicios y dice, este personaje que hace ahí explicando física, bueno. He dado ingeniería y también he estado en la carrera y bueno, creo que puedo ir explicando y diciendo cómo se hace esto.
Vamos a ver, tenemos dos hilos, con lo cual los dos circulan una corriente hacia afuera de 5 amperios y tenemos que calcular el campo magnético en los puntos citados, ¿vale? Uno era en el 0, 2, 0 y el otro en el 1, 1, 0. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el primer punto que nos dan, por el 0, 2, 0, 0, 2, 0 y cómo calculamos el campo ahí. Tenemos que calcular el campo por superposición de campos, o sea, el campo que hace un hilo y el campo que hace otro hilo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la regla de la mano derecha. Esta es la mano derecha y tengo que ponerlo como si arrancara una moto, ¿vale? Así. Entonces, este dedo, el dedo pulgar, va a ser mi intensidad, la dirección en la que va la intensidad. En este caso he puesto un punto, fijaros. Este punto indica que es como si fuera la punta de la flecha. Indica como si ese punto viniera hacia mí, hacia mi cara, ¿vale? Con lo cual, digamos que la intensidad va a ir hacia afuera, mi dedo pulgar irá así, con lo cual, si yo pongo el dedo pulgar hacia afuera, yo pongo el dedo pulgar y luego tengo que hacer como si hiciera la maniobra de la moto, ¿vale? Hacer así. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo pongo el dedo hacia acá y ahora hago así, la punta de los dedos, la punta de los 4 dedos, indica la dirección a la que va a ir el campo, con lo cual, el campo va a tener esta dirección, ¿vale? Va a ir, en ambos casos, va a ir en la misma dirección, ¿vale? Va a ir así, la puntita de la flecha. O sea, vamos a hacer, los campos van a ir en ese sentido, ¿vale? En el sentido contrario a las agujas del reloj, para este ejercicio. Vale, entonces, ¿qué hacemos para calcular los campos? Voy a borrar aquí este punto, el 0, 2, 0, por ahora, para verlo mejor. Mirad, este es el primer punto. Y vamos a ver el campo, este vamos a llamarle el hilo 1 y este sería el hilo 2, ¿vale? Para campo 1 y campo 2. ¿Cuál va a ser el campo que va a hacer el primer hilo? Fijaros. El primer hilo va a ir desde aquí hasta este punto, en línea recta, ¿lo veis? Va a ir en línea recta. Aquí lo que voy a hacer es trazar otra línea recta. Fijaros que la línea que yo trazo tiene 90 grados con la línea original, o sea, trazo una línea perpendicular a la línea que va desde el centro del cable justo al centro del punto donde yo lo quiero calcular. En esta línea yo tengo que trazar una línea perpendicular que forme aquí 90 grados, ¿vale? Lo pongo, 90 grados. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Fijaros, el campo... La línea de campo va creándose como círculos, ¿vale? Va creando circulitos. Entonces, cuando llega aquí, va a haber un círculo que pasa por aquí, ¿lo veis? Pasará un círculo, pum, 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 por aquí. ¿Qué sucede? Fijaros, tangente, esta tangente, en esta línea que yo he calculado, que es una línea auxiliar, hacia acá va a ir el campo. ¿Por qué va a ir hacia este lado el campo? Bueno, pues el campo va a ir hacia ese lado porque hemos dicho que gira así. Con lo cual, el campo, cuando llega a este punto, va a ir en esa dirección. Con lo cual, ahí tendré el campo 1. El campo 1 va a estar totalmente en el eje X. ¿Lo veis? Está totalmente en el eje X, porque este es el eje X de coordenadas. Así que ese campo no va a ser complicado de calcular. ¿Y cómo va a ser el campo 2? Fijaros, yo me trazo una línea recta desde el campo 2, trazo una línea recta hasta aquí, y hago una perpendicular. Fijaros que la perpendicular coincide con el eje de coordenadas, ¿vale? Y como el giro es hacia acá, el campo 2 va a ir justamente hacia abajo, ¿lo veis? Campo 2. Con lo cual tengo que el campo 1 va a ser horizontal hacia la izquierda y el campo 2 va a ser vertical y hacia abajo. Es muy sencillo de calcular, lo único que tengo que hacer es calcularme los campos con la formulita, con lo cual, para el punto 0, 2, 0, que no es 0, 2, 0, es 0,020, porque los de este vídeo nos lo han puesto en centímetros, o sea que tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces pongo el campo 1 va a ser igual a nu sub 0, que no lo dan, nu sub 0 no lo dan, que es 4pi por 10 a la menos 7, 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad, que es 5, partido por 2pi por la distancia. La distancia eran 2 unidades, ¿vale? Con lo cual, son 2 unidades, pues por 0,02. Cuidado, porque aquí el único fallo que podemos tener es ese. Y esto está todo en el eje Y. Y es negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va hacia allá, va hacia la izquierda. Calculo esto con la calculadora. Veis que 4pi entre 2pi, bueno, eso se puede ir, pero no pasa nada, vamos a hacerlo. Bueno, pi con pi se va, me quedaría 2 exponente a la menos 7 arriba por 5
dividido entre 0,02. Con lo cual el campo sería de 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 en i negativo. Y el campo 2 va a ser, digamos que sería, la distancia es la misma, sí, ahí hay dos unidades, el campo 2 va a valer exactamente lo mismo, menos 1 por 10 a la menos 4, pero en j. ¿Por qué va a valer exactamente lo mismo el campo 1 y el campo 2? Bueno, porque la distancia de separación es exactamente la misma y la intensidad es exactamente la misma. Con lo cual, el campo total en el punto 0, 2, 0 va a ser igual a menos 1 por 10 a la menos 4 en i menos 1 por 10 a la menos 4 en j, ¿vale? Teslas. Con lo cual ya tenemos hecho el primer apartado del apartado A, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se hace el segundo apartado del apartado A. ¿Borro? Ya tenemos eso. Vamos a poner aquí el campo total. Vamos a ponerle aquí, por si acaso, que luego no se nos olvide, menos 1 por 10 a la menos 4 en i, menos 1 por 10 a la menos 4 en j. No importa si no lo veis, esto lo tengo por si acaso me lo pide en otro apartado, lo dejo por ahí. Pues si acaso lo tengo que utilizar, no lo sé. Este ejercicio lo estoy haciendo totalmente no improvisado, pero no he ensayado nada. Simplemente estoy leyendo el ejercicio, por eso a lo mejor también tardo más. A veces me quedo pensando, pero son muchos temas. Doy física, química y matemáticas, a veces me vuelvo un poco loco. Bueno, pues seguimos y dice lo siguiente. En el punto 1, 1, 1, habría que calcular también el vector campo magnético en este punto. Bueno, pues para calcular eso hacemos lo mismo, fijaros. Yo hago una línea totalmente recta, ¿vale? Entre el punto donde está mi cable y donde está el punto donde yo quiero trazar el campo. Y aquí hago, igual que os he dicho antes, aquí hago una línea auxiliar, esa es una línea auxiliar, que va a ser válida también para el otro punto, ¿vale? O sea, bueno, digamos que mi dibujo es muy malo, ¿vale? Pero digamos que los dos puntos, punto 1, 1, estaría aquí, ¿vale? En el centro, justo del cuadrado, ¿vale? O sea, uno para acá, ¿vale? Justamente en el centro, ahí estaría, digamos, el punto 1, 1. Yo he trazado esta línea auxiliar, esta es una línea auxiliar, y ahora hacemos lo mismo. Si yo aquí hago una circunferencia, ¿lo veis? Y digo que va para allá, el campo 1 irá para acá. Para allá irá el campo 1. Y el campo 2, si yo hago así, irá justamente para el otro lado. Este sería el campo 2. ¿Qué sucede con el campo 1 y el campo 2 en ese centro de ese cuadrado que se ha formado, ¿vale? Pues pasa lo siguiente, que como es justamente el centro de un cuadrado y el campo 1 y el campo 2 tienen la misma magnitud, con lo cual, campo 1 para el punto 1, 1, 0, el campo 1 es igual al campo 2. Pero tienen direcciones completamente distintas. Veis que el campo 1 va hacia arriba, y, bueno, en esta dirección, el campo 2 va en la otra. Y son exactamente iguales. Digamos que los dos vectores se anularían. Este vector se anularía con este, y digamos que el campo total en ese punto es 0. B1 menos B2, obviamente va a dar igual 0, ¿vale? Porque son exactamente iguales, pero de signo en teoría contrario. Son vectores diferentes. Con lo cual, la contestación en el punto Q, a este punto le han llamado Q, el otro punto le han llamado P, no me había fijado. Bueno, en este caso el campo son 0 teslas. ¿Vale? Muy bien, pues vamos ahora a hacer el apartado B, que nos dice, la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto 2,2 debido a la presencia del otro hilo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos que saber una cosa. Por teoría, nos tenemos que acordar. Ahora lo que nos están pidiendo, bueno, voy a borrar este dibujo, hacerlo de nuevo. Lo que nos están pidiendo es la fuerza por unidad de longitud que ejerce el cable 1 sobre el cable 2. Es decir, yo aquí tengo el cable 1, ¿vale?
yo aquí tengo el cable 1 y aquí tengo, como hemos dicho, el cable 2. Entonces me están pidiendo la fuerza que ejerce el cable 1 sobre el cable 2. ¿Vale? Esa fuerza va a ser una fuerza de atracción, con lo cual va a ser una fuerza positiva, ¿vale? Vamos a decir que es una fuerza positiva. Y va a ser una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque las dos intensidades van en la misma dirección. Eso sí que lo tenéis que acordar o haceros una chuletilla, algo como podáis, porque es importante. Siempre y cuando las dos intensidades vayan en la misma dirección, la fuerza va a ser de atracción. Si las intensidades van en sentido contrario, las fuerzas van a ser de repulsión. Con lo cual, sabiendo eso, ahora vamos a calcular esa fuerza. La fuerza es igual a la longitud, una unidad de longitud, por, digamos, sería la intensidad, por la intensidad del cable que queremos calcular por la unidad de longitud por el producto vectorial del campo que ejerce la fuerza 1 sobre el cable 2, ¿vale? Así que, bueno, simplemente lo único que tenemos que hacer es multiplicar la intensidad por el campo, ¿vale? Esta longitud pasaría dividiendo, con lo cual tenemos que la fuerza partida por unidad de longitud va a ser la intensidad 2 por el campo que ejerce 1 sobre 2, ¿vale? Ya os he dicho el signo porque se atraen, ¿vale? Va a ser un signo positivo y lo único que tengo que hacer es esas operaciones, ¿vale? Tengo todo, con lo cual la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a la intensidad 2, que la tengo, que es 5, por el campo 1, que sería nu sub 0, nu sub 0 por la intensidad 1, que sería 5, partido por 2pi por la distancia. La distancia sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, la raíz de 8, ¿vale? Fijaros que estos son 2, estos son 2, cuidado, raíz de 8 no, 0,08, porque está en centímetros, ¿vale? Estos son 2 centímetros, pues la distancia, ¿vale? Esta distancia será la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? Que es raíz de 8, que sería raíz de 0,08 porque viene en centímetros. Con lo cual, con esa formulita simplemente nos calcularíamos la fuerza por unidad de longitud y recordamos que como las dos intensidades van en la misma dirección, ¿vale? Podemos decir que es una fuerza de atracción. Los dos cables se atraen. Creo que nos lo pregunta, indicando su dirección y sentido, sí, el sentido de atracción y ya está, ¿vale? Simplemente hacemos estas operaciones, con lo cual nos quedaría un sub 0, que era 7 por 4pi por 10 a la menos 7, con lo cual nos queda 5 por 4pi por 10 a la menos 7 por 5 partido de 2pi por la raíz de 0,08. Bueno, pues si calculamos eso, nos quedaría pi con pi se va, con lo cual tendríamos 5 por 2, un 2 de abajo con un 2 de arriba se va, con lo cual me queda 5 por 2 por 5 por 1 menos 7 dividido entre la raíz de 0,08. Esto me da 17,67 por 10 a la menos 6 newton por unidad de longitud, newton por metro, ¿vale? Porque lo estoy haciendo en metros. Así que esta sería la fuerza de atracción de los dos cables. ¿Bien? Bueno, espero que lo hayáis entendido, sobre todo la explicación de las fuerzas, cómo se traen unas a otras entre los cables y espero que, bueno, que os salga y vayáis practicando conmigo y hagamos los vídeos. Bien, pues nada. Buenos días, voy a hacer un ejercicio de óptica geométrica de EBAU de 2019, perdón, de 2018-2019, de la opción A. Voy a seguir con esta opción A y dice lo siguiente. Dice, determina qué distancia debe colocarse un objeto delante de una lente convergente de 0,30 metros de distancia focal.
para que se forme una imagen virtual derecha y 2 veces mayor que el objeto. ¿Vale? Ese es el que nos piden en el apartado A. Voy a hacer el dibujo, ¿vale? de la lente y luego voy a proceder al cálculo. ¿Bien? Bueno, entonces dice, determine a qué distancia debe colocarse el objeto delante de una lente convergente de 0,30 de distancia focal. Vamos a hacer el dibujo para que veamos lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros hacemos el dibujito, ponemos aquí nuestra lente, ¿vale? Y más o menos la distancia focal, voy a coger más o menos un palmo por aquí. Voy a hacer un dibujo orientativo, ¿vale? Y otro palmito por aquí, más o menos. Pongo F', ¿vale? Las distancias focales tienen que estar a la misma distancia, más o menos, ¿vale? Lo estoy haciendo más o menos. ¿Y dónde tendríamos que poner la imagen? Bueno, para que salga una imagen virtual, y un aumento, tendríamos que poner la imagen entre el foco y el centro de la lente, ¿vale? Ese es el centro de la lente. Entonces, más o menos pondremos aquí nuestro objeto. Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? A lo mejor es en el medio, ¿vale? Eso luego es lo que vamos a calcular. Simplemente este dibujo es orientativo para que veáis lo que sucede. Bueno, si aquí nosotros ponemos nuestro objeto, vamos a dibujar el diagrama de rayo. Primero vamos a dibujar el rayo paralelo. Recordad que es un rayo paralelo al eje que luego pasa por el foco. Entonces esto pasará por aquí. ¿Vale? Y este rayo, según pasa por aquí, a ver, que lo he hecho un poquito mal, un poco torcido. Esto es difícil, ¿vale? Hacerlo así en la pizarra muchas veces lo miras desde un ángulo y luego lo miras desde otro. Hacemos así, y luego hacemos así, ¿vale? Esta línea se prolongaría para allá. Bien, ahora tenemos que hacer otro rayo que pasa por el centro óptico. Entonces, hacemos otro rayo pues, que pasa por el centro. Como veis aquí, divergen, ¿vale? Los rayos aquí divergen, con lo cual solamente van a converger, se van a unir atrás, ¿vale? Formando una imagen invertida. Bueno, más o menos, no sé si por ahí, este rayo hacemos así, irá por aquí, aquí volverá para atrás, ¿vale? Digamos que deberían de unirse todos los rayos en el mismo punto, ¿vale? Lo que pasa es que el dibujo que he hecho es un poco lastimoso. A ver, esto sería más, pongo por aquí, por aquí. Sí, la verdad es que llegaría ahí, ¿vale? Este rayo se me ha ido. Ese rayo por ahí se me ha ido, ¿vale? Entonces se unirían aquí, ¿veis? Que aquí se formaría... Esto si lo hacéis con reglas sale, ¿eh? Con las reglas saldría bien. Aquí se formaría la imagen. ¿Veis que aquí la imagen que se ha formado es una imagen virtual, ¿vale? Porque está... no se ha formado en el lado derecho, se ha formado en el lado izquierdo, con lo cual es una imagen virtual. No está invertida, ¿vale? Y lo que tenemos que ver es, bueno, el aumento. Nosotros lo que queremos es, según nos pedía el ejercicio, que sea una imagen aumentada, ¿vale? Vamos a ver ahora qué nos pedía. Dice, determina a qué distancia debe colocarse un objeto delante de una lente convergente de 0,30 metros de distancia focal. Tenemos la distancia focal, vamos a ver qué tenemos. Si nosotros tenemos nuestra formulita, 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F', ¿vale? Nosotros tenemos esa formulita. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos que son 0,30 metros de distancia focal. Con lo cual, 1 partido por S' menos 1 partido por S va a ser igual a 1 partido por 0,30. ¿Bien? Vale, dice, para que se forme una imagen virtual derecha y 2 veces mayor que el objeto. Entonces, nosotros tenemos que I' partido por I va a ser igual a 2. Porque es, digamos, I es la longitud del objeto, la altura que tiene el objeto, ¿vale? I partido por I' es igual a S' partido por S, ¿vale? Entonces, bueno, podemos saber que S' partido por S será igual a 2 veces más grande, ¿vale? Con lo cual, simplemente podemos despejar y tenemos que S' es igual a 2S. ¿Qué podemos hacer? Sustituir esto en la formulita que nos han dado, ¿vale? Planteamos esta ecuación es así, y ahora simplemente lo sustituimos en esta. Entonces tendremos lo siguiente. 1 partido por 2S menos 1 partido por S es igual a
1 partido de 0,30. ¿Lo veis? Entonces tendremos que despejar aquí, mínimo común múltiplo 2s, con lo cual aquí me quedaría 2s, si tenemos en cuenta que sería 2s, tenemos 1 partido por 2s menos 2s, 2 partido por 2s igual a 1 partido por 0,30. ¿Veis? Simplemente he sacado mínimo común múltiplo, aquí lo resto y me queda menos 1 partido por 2s igual a 1 partido por 0,30. Esto lo despejo y me quedará menos 2s igual a 0,30, s será igual a menos 0,15 metros. Tenemos la distancia a la que tenemos que poner el objeto, ¿vale? Para que se aumente, para que con esa potencia se aumente al doble, ¿vale? Este sería el resultado. Bien, simplemente tenemos que leer el enunciado e interpretar lo que está pasando. Tenemos una lente convergente, saber hacer el diagrama de rayos para entenderlo bien. Después de hacer el diagrama de rayos, simplemente sustituimos en las formulitas que tenemos. Tenemos que la altura, la relación de la altura es igual a la relación de las distancias, pues ya está, con eso se hace el ejercicio, ¿vale? Creo que es un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Y que cualquiera lo puede hacer. Vamos a ver ahora lo que es el apartado B. ¿Vale? El apartado B a mí me parece un poco más complicado, porque hay que saber un poco de teoría, y normalmente es una teoría que no nos aprendemos, porque pues normalmente no tenemos tiempo. ¿Vale? ¿Qué dice esta teoría? Bueno, habla del ojo. Vamos a ver qué sucede. Si nosotros seguimos igual, con la formulita 1 partido por s' menos 1 partido por s igual a 1 partido por f'. Nosotros tenemos esta fórmula que es para lentes, y nos dice, el punto remoto de un ojo miope se encuentra a 0,5 metros delante de sus ojos. Determine la potencia de la lente que debe utilizar para ver nítido un objeto situado en el infinito. Nosotros tenemos que saber que para corregir la miopía se utilizan lentes divergentes. Y tenemos que saber que la potencia de la lente divergente, es menos 1 partido por f'. Eso es algo que tenemos que saber, ¿vale? Por teoría, es lo que os decía. Entonces, si nosotros sabemos esto por teoría, porque no lo hemos estudiado, simplemente venimos aquí. Y si venimos a nuestra fórmula y nos dice que el punto remoto del ojo miope, bueno, el punto remoto sería en el infinito, si es en el infinito, tendremos que 1 partido por s, tendríamos 1 partido por... determina la potencia de la lente que debe utilizar para ver nítido un objeto. El punto remoto de un ojo miope se encuentra en 0,5 delante de sus ojos. Entonces, el punto remoto del ojo miope se encuentra en 1,5, con lo cual esto sería 0,5 menos 1 partido por s' igual a 1 partido por f' negativo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esto lo he puesto mal, perdonad. 1 partido por s' menos 1 partido por 0,5. Como es el punto remoto, ¿vale? Vamos a suponer que esto sería infinito, con lo cual este término se nos va. Y tenemos un menos y tendríamos que menos 1 partido por 0,5 es igual a 1 partido por f'. Si nosotros hacemos esto sería... esto es como un medio igual a 1 partido por f', con lo cual f' va a valer 2. Con lo cual, ¿cuánto va a valer la potencia? La potencia va a valer menos 2 dioptrías. ¿Vale? Este sería el apartado B del ejercicio. Creo que no es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que saber un poquito de teoría, ¿vale? Para este enunciado. Disculpad si no lo explico con mucho más énfasis, porque la verdad es que el tema de óptica no soy especialista, ¿vale? No lo di en la carrera y bueno, digamos que hago los ejercicios de BAU porque son siempre más o menos iguales, pero no se me dan especialmente bien. Humildemente os lo digo, ¿vale? Así que bueno, voy a seguir con el examen y voy a hacer el ejercicio 5. De todas maneras, este ejercicio es tal cual, ¿vale? O sea, simplemente tenemos que saber la teoría para un ojo miope. Eso no sé si os lo explicaron en el bachillerato, podéis buscar vosotros por vosotros mismos en la teoría que ordenan los libros y ir sacándolo, ¿vale?
Venga, un saludo, seguimos. Bueno, voy a hacer ahora el último ejercicio de esta opción A de física de 2018-2019 y dice lo siguiente, es un ejercicio de física moderna. Dice lo siguiente, dice la longitud de onda umbral de un metal para el efecto fotoeléctrico es 571 nanómetros. La longitud de onda, 579 por 10 a la menos 9 metros. Ya lo voy poniendo todas las unidades que me piden. Dice, calcula el trabajo de extracción. Me piden el trabajo de extracción. Esto no lo sé. Julios. De extracción del metal. Y la energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en electronvoltios. Entonces me piden la energía cinética máxima de los electrones y en las unidades en electronvoltio, ¿vale? Si el metal se ilumina con una radiación de 304 nanómetros, nos dan una longitud de onda de 304, que sería 304 por 10 a la menos 9 metros, ¿vale? Y vale, simplemente eso. Calculemos la energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en electronvoltios. No nos pide la velocidad, sino simplemente la energía cinética máxima. Y luego el B dice, si se hace incidir sobre otro metal la misma radiación del apartado anterior, observamos que el potencial de frenado es de 4,8 voltios. Calcule el trabajo de extracción de este nuevo metal. Bueno, el siguiente ejercicio lo pondré después, vamos a dedicarnos al primero. Dice, la longitud de onda máxima umbral de un metal. Vale, tenemos la longitud umbral y tenemos la energía con la que le estamos irradiando. Tenemos que ver la energía cinética. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros tenemos, digamos, un metal, digamos que un átomo de ese metal tendrá electrones, ¿vale? Esos electrones, nosotros lo que vamos a hacer es radiarles con una longitud de onda, es decir, nosotros le vamos a dar una energía. ¿Qué conseguimos cuando nosotros damos una energía a un electrón de un átomo? Lo que vamos a conseguir es que ese electrón pase de una capa, de un estado fundamental, digamos, de menor energía. Cuando yo le doy energía, pasamos a estados fundamentales de mayor energía, con lo cual lo que vamos a hacer es separarlos del núcleo. Si yo le doy energía, este electrón se va a separar del núcleo. Claro, ¿qué sucede? Que si yo le doy una energía bastante grande, como puede ser el caso de este ejercicio, puede ser que yo supere la energía umbral. Esa energía umbral, esta cantidad de energía que yo le doy aquí, se llama energía umbral, ¿vale? Entonces esa energía, digamos que lo vamos a llamar trabajo de extracción, ¿vale? Ese trabajo de extracción que yo le estoy dando, lo que va a hacer es extraer el electrón, es decir, llevar el electrón hasta un sitio, digamos que normalmente es el infinito, hasta un punto en el cual el átomo, el núcleo que es positivo, deje de atraer al electrón hacia el núcleo, es decir, digamos que le estamos sacando el campo, ¿vale? Es como si hubiéramos sacado el electrón del campo magnético al que estaba sometido. Ese trabajo, digamos que le hemos sacado a ese electrón, le hemos sacado del campo y tenemos que ver cuánta energía le hemos dado al electrón para sacarle de ahí. Para ello, tenemos la energía que le hemos emitido y la energía que hay que aportar para sacar al electrón de aquí, ¿vale? Y después nos están pidiendo cuál es la energía cinética. Una vez que nosotros hemos llevado a nuestro electrón hasta este punto, esa energía extra, esa energía que le sobra, vamos a llamarlo energía cinética. ¿Por qué? Porque esa energía que yo he aportado de más, lo que va a hacer es que mi electrón se mueva muy deprisa. Entonces, digamos que para que lo entendáis, esto es un poco, el ejemplo que voy a poner es un poco absurdo, pero bueno, sería más o menos lo que voy a decir. Imaginaos que yo estoy agarrado aquí a otra persona, ¿no? Entonces, coge a alguien y me da un montón de energía, me da la energía suficiente como para arrancarme de la persona. Entonces yo suelto a esa persona, entonces esa energía que me ha dado ha conseguido separarme. Pero si me ha dado muchísima más energía, lo que va a hacer conmigo es desplazarme a mucha más velocidad para afuera. Digamos que es lo que sucede aquí, en el efecto fotoeléctrico. Este electrón es sometido a una longitud de onda que, recordemos, a menores longitudes de onda, mayor será la energía. ¿Por qué? Bueno, porque la energía es igual a
la constante de Planck por la frecuencia, que la veréis así o la veréis con esta letra, me da igual. Entonces esto es igual a la constante de Planck por c, la velocidad de la luz, partido de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que a longitud de onda más pequeña, mayor será la energía. ¿Por qué? Porque la longitud de onda está en el denominador. ¿Entendéis? Entonces, si yo me paso dando energía, si yo le doy una energía muy grande, porque la longitud es muy pequeña, con lo cual la energía es muy grande, va a ser mucho mayor que la energía umbral. Con lo cual, este electrón saldrá disparado a mucha más velocidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esos cálculos y para ello, pues nada, simplemente me voy a calcular las dos energías. Para ello voy a necesitar tomar los datos, vamos a calcular la energía umbral y la energía que yo le estoy irradiando, ¿vale? La energía irradiada y la energía umbral. Vamos a copiar aquí las constantes que tenemos, voy a borrar aquí el dibujito. Creo que lo habréis entendido, espero que lo hayáis entendido. Si no, ya sabéis, me podéis preguntar dudas. La constante de Planck es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y luego nosotros tenemos el valor de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, que en este apartado creo que no lo vamos a necesitar. Bueno, sí, me lo piden en electronvoltio, con lo cual sí que creo que lo voy a necesitar. Y luego la velocidad de la luz en el vacío, que es c, igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿vale? Tengo todo esto, voy a coger la calculadora, que tengo por aquí, ¿vale? Y vamos a calcularlo. Lo primero que vamos a hacer es calcularnos la energía umbral o trabajo de extracción. Vamos a llamarlo energía umbral o trabajo de extracción, y esto va a ser igual a la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34, por la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8, partido de la longitud de onda umbral, que sería 579 por 10 a la menos 9, ¿vale? Si nosotros multiplicamos esto, tendremos 6,63 exponente a la menos 34 por 3 exponente a la 8, dividido entre 579 exponente a la menos 9. Esto nos va a dar 3,43 por 10 a la menos 19. 3,43 por 10 a la menos 19. Podéis coger más decimales, si queréis. Esto serían julios, ¿vale? Porque es energía. Energía umbral, esa sería la energía de julios. Ahora vamos a calcular la energía que nosotros le estamos irradiando, ¿vale? La energía irradiada. Energía, vamos a llamar I como incidente o irradiada, y sería 6,63 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8 partido de 304. Veis que al ser el denominador más pequeño, al ser una longitud de onda más pequeña, la energía es mayor. 6,63 exponente a la menos 34 por 3 exponente a la 8 dividido entre 304 exponente a la menos 19, a la menos 9. A la menos 9. ¿Me he colado? No sé por qué he puesto 19. Esto me daría 6,54 por 10 a la menos 19. 6,54 por 10 a la menos 19. Repito, podéis coger más decimales. Bien, ya tenemos la energía incidente y la energía o trabajo de extracción. Entonces, nosotros tenemos que la energía del fotón, ¿vale? O irradiada, que he puesto irradiada, será igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Fijaros que tengo el trabajo de extracción, tengo la energía irradiada, esto pasa restando, con lo cual la energía cinética simplemente va a ser este número menos este número, 6,54 por 10 a la menos 19 menos 3,43 por 10 a la menos 19. Bueno, pues lo que nos dé esto será energía cinética. Menos 3,43 exponente a la menos 19, esto nos da 3,11 por 10 a la menos 19. 3,11 por 10 a la menos 19 julios. Esta, digamos, que es la cantidad de energía cinética máxima que va a tener nuestro electrón. ¿Cómo ponemos esa energía? Bueno, ¿qué más cosas nos han pedido? Nos han pedido el trabajo de extracción, la energía máxima, está en electronvoltio, el trabajo de extracción en julios, bueno, el trabajo de extracción
lo tengo aquí, ¿vale? Es este número. No sé si me lo pide en electronvoltio, voy a mirarlo. Calcule el trabajo de extracción del metal y energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en electronvoltios. Vale. Nos piden, las dos nos la piden en electronvoltios. ¿Cómo se calculan en electronvoltios? Mirad, acordaros que voltio es julio partido por culopio, así que muy sencillo. Tengo julios, pues lo divido entre la carga del electrón y ya tengo electronvoltio. Entonces, si yo esto lo multiplico por 1 partido de 1,6 por 10 a la menor 19, o sea, lo divido, ¿vale? Un electrón carga en voltio, en coulombio, perdón. Julio partido por coulombio es voltio, electrón voltio, así que 3, bueno, voy a empezar con esta, que ya la tengo aquí, dividido entre 1,19, perdón, 1,6 exponente a la menor 19. Esta me va a dar la energía cinética máxima, ya la he pasado, ¿vale? La he dividido entre 1,6 por 10 a la menor 19. Esta me va a dar 1,95 electronvoltio, ¿vale? Y ahora voy a hacer la otra, 3,43 exponente a la menor 19 dividido entre 1,6 exponente a la menor 19. Y me sale 2,14 electronvoltios. 2,14 electronvoltios, ¿vale? Ya tengo las dos en las unidades que me pedían, ¿vale? En electronvoltio las dos. Bueno, este ejercicio ya os digo, es muy sencillito, ¿vale? Simplemente es una formulita y tenemos que tener claro pues, el concepto de efecto fotoeléctrico, ¿vale? Que yo creo que es muy sencillo. Además, si habéis dado química, también tenemos la ecuación de Rydberg y demás, y bueno, de ahí también se pueden sacar cosas. Vamos a hacer ahora el apartado B, a ver qué nos piden. Voy a dejar algunas cositas por aquí. Voy a dejarme el trabajo de extracción, me lo voy a dejar por aquí, por si acaso me lo piden, creo que no, es que no me he leído el apartado B. Lo he leído antes así un poco de soslayo, pero no... Vamos a ver qué nos pide el apartado B, no sé si eso lo necesitaré o no lo necesitaré. Vale. Dice, si se hace incidir sobre otro metal la misma radiación del apartado anterior, vale, entonces nos hacen incidir la misma radiación, hacen incidir esto, ¿vale? Esa es la incidente, vale, precisamente esa no la tengo, así que me da igual. Vale. Dice, calcule el trabajo de extracción de este nuevo metal. Si se hace incidir sobre otro metal la misma radiación del apartado anterior, observamos que el potencial de frenado es de 4,8 voltios. Vale, nos dan el potencial de frenado. Dice, calcula el trabajo de extracción de este nuevo metal. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, aquí ha sucedido, volvemos a poner aquí una carga positiva. Aquí tenemos el electrón nos lo hemos llevado, digamos, al infinito. Al infinito se pone relativamente, quiere decir que le llevamos, sería como la energía potencial, ¿vale? La cantidad de energía que le tenemos que aportar a un electrón para llevarlo al infinito. Para ionizarlo, digamos. Una vez que está ionizado, este sería nuestro trabajo de extracción, que creo que es lo que nos están calculando. Sí, calcular el trabajo de extracción. Nosotros la energía incidente, la energía con la que estamos incidiendo, la energía del fotón, va a ser igual, ya la tenemos de antes, ¿vale? Lo que pasa es que lo he borrado el dato, pero sería la constante de Planck, que también me la he borrado, soy un genio, 6,63 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8 partido de 304 por 10 a la menor 19. Bueno, de aquí nos sacamos la energía del fotón. Otra vez, soy un torpe, exponente a la menos 34, por 3 exponente a la 8, dividido entre 304 exponente a la menos 19. Si yo hago esto, tengo que es 6,54 por 10 a la menos 9 julios. Ahora esa es la energía con la que hemos incidido, que ya la habíamos calculado antes, pero torpemente la he borrado. Y ahora nos dan un potencial de frenado. ¿Qué ha pasado? Este electrón, lo que hemos hecho aquí es la energía cinética, no la sabemos. No la sabemos, ¿por qué no la sabemos? Porque lo que hemos hecho es frenarlo. Hemos calculado un potencial para frenar ese electrón. ¿Vale? Entonces, el potencial de frenado, nuestro potencial de frenado, va a ser igual a nuestra energía cinética, ¿vale? Realmente.
Porque la energía que yo he usado para frenar el electrón es la energía cinética que el electrón llevaba, ¿entendéis? O sea, el electrón va a una velocidad, yo lo freno y la energía que gasto para frenarlo es la misma que la que él tiene, para que se quede parado. Bien, entonces, ese potencial de frenado nos dicen que es de 4,08 electronvoltios. Bueno, pues si tenemos que eso es 4,08 electronvoltios, lo único que tenemos que hacer aquí es pasarlo a julios, o bueno, podemos pasar esto a julios, o podemos pasar esto a julios, realmente como queramos, ¿vale? Porque no nos dicen ahora nada, no nos dicen en qué unidades lo quieren, pero bueno, como nos lo han pedido todo en electronvoltios, pues vamos a ponerlo todo en electronvoltios. Este trabajo, si lo ponemos en electronvoltios, lo divido entre 1,6 exponente a la menor 19 y sería 4,089 electronvoltios, ¿vale? Ese sería el trabajo del fotón y ese sería el trabajo de frenado. Fijaros que la diferencia es muy poca. Podríamos decir que es 4,09 y 4,08 porque eso está redondeado a dos decimales. Entonces este podríamos decir que es 4,09 electronvoltios. ¿Vale? Esa es la cantidad de energía que yo he lanzado al átomo y este sería el potencial de frenado. Entonces nosotros tenemos que la energía del fotón es igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Obviamente tenemos que estos son 4,09, este es el trabajo de extracción, más 4,08. Esto pasará restando, con lo cual nuestro trabajo de extracción será de 0,01 electronvoltios, ¿vale? Y este será el trabajo de extracción para este nuevo material, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido, es un ejercicio muy sencillo y nada, a seguir trabajando. Thank you.